La interpelación tiene uso de la palabra el señor Castaño Sequeros. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, lo primero es explicar por qué presentamos esta interpelación. En su momento ya pedimos la comparecencia de todos los directores generales de la Consejería pues para hacer balance de lo que es la legislatura, para ver si se habían cumplido o no se habían cumplido los objetivos marcados al inicio de la misma. No han comparecido y decidimos en su momento presentar esta interpelación para que la consejera de Agricultura y Ganadería pues hiciera balance del mismo ante el plenario, porque creemos que es indispensable hacer balance de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. No tengo ninguna intención, señor consejero de Fomento y Medio Ambiente y consejero accidental de Agricultura y Ganadería, de debatir con usted ni de intentar llegar a algún tipo de reivindicaciones, ¿no? Por lo tanto, como ya le he comentado antes, personalmente no voy a usar mi turno de réplica. Expondré una serie de objetivos que creemos que no se han cumplido. Por ejemplo, el tema de que creemos, y también con esto coincidimos con las OPAs agrarias, creemos que se ha perdido una legislatura. Solo, en nuestra opinión, por supuesto, solo se ha gestionado. Y lo he dicho más de una vez. Muchas veces ha impresionado que lo más importante que hacía la Consejería de Agricultura y Ganadería era adelantar la PAC, que es un trámite administrativo, que hace falta un trabajo previo arduo, pero no deja de ser un adelanto en este caso del primer pilar, que son ingresos que vienen de Europa. Está bien adelantar la PAC, es verdad que hay que hacer un esfuerzo administrativo importante, pero no puede ser lo mejor que se puede hacer en un año. Vamos a ir repasando las crisis. Por ejemplo, en el tema de la crisis láctea. Al final, que nos habían prometido un aterrizaje suave, etcétera, etcétera, cerró quien tenía que cerrar y sobrevivió quien tenía que sobrevivir. La crisis, más que nada, se gestionó. No hubo ninguna medida innovadora, más que medidas clásicas de agrupar oferta y de reducción de costes. Y le digo una cosa, señor consejero, en el campo la economía funciona de otra manera que en el resto de sectores. Quien piense que en el campo la economía funciona como las teorías clásicas de macroeconomía y microeconomía es que no tiene absolutamente ni idea del campo. En el campo mandan los animales, en el campo manda la agricultura. Hemos perdido la oportunidad de crear un nicho de mercado, por ejemplo, con la leche ecológica, con la ganadería de vacuno ecológico, para defender nuestro precio, para defender ese nicho de mercado que podemos ofrecer un producto de calidad, además a muy buen precio. Esto no es ninguna novedad, lo han hecho otras comunidades y también otros países como en Francia les está yendo bastante bien porque tienen una leche que se vende a mayor precio, bastante mayor precio que la commodity normal, que el precio normal de la leche, haciendo que sus ganaderos puedan sobrevivir. En el caso de Castilla y León, poco más que gestionar y buscar que el reparto de la leche, que llegara a la industria. Que eso le alabo el esfuerzo, pero es simplemente gestión. En cuanto a la crisis del azúcar, ni siquiera hemos cumplido adecuadamente con las sentencias. Nos ha costado 4 años cumplir con las sentencias. También nos prometieron un aterrizaje suave y lo que tenemos ahora mismo es un desplome de los precios. Ni siquiera se está poniendo orden entre los fabricantes. Nadie da un golpe en la mesa entre Acor o Azucarera para ordenar el asunto. Simplemente se deja pasar el tiempo. Es verdad que en su momento hemos aprobado aquí proposiciones no de ley conjuntas, es verdad que algo se ha hecho en cuanto a concentraciones o reconcentraciones parcelarias, es verdad que algo se ha hecho también en cuanto a la mejora de los regadíos, pero nos falta lo más importante, rebajar la tarifa de la luz utilizando los sistemas más modernos, utilizando la energía solar, etcétera, etcétera. También aprobamos en comisión una proposición no de ley sobre la carga máxima autorizable, la MMA, que no se ha llevado a cabo porque el Congreso, las Cortes Generales,
no lo han visto bien por ahora. En cuanto a la sequía del 2017, los créditos blandos. Esto lo ofrecimos nosotros en la comisión cuando se presentaron los presupuestos del 2017, porque con los precios que había del interés era fácil introducir créditos blandos en el sector y que pudiéramos defender, por lo menos, que entrara algo de oxígeno en cuanto a financiación en el sector ganadero. ¿Qué hemos tenido al final? Hemos tenido que el SAECA se ha portado bien, es decir, ha concedido créditos a los más solventes, pero los más insolventes no la han traído. Esto nosotros lo detectamos. ¿Y qué hicimos? Pedimos una comparecencia de la Consejería de Agricultura y Ganadería porque entendíamos que tanto jóvenes como personas que tenían muchas dificultades en el sector no les estaban dando los créditos que necesitaban. ¿Compareció la consejera? No. Y creo que a nosotros que acordamos el presupuesto con ustedes, creo que no lo debía. En cuanto a la crisis del ovino, de carne y de leche, ni siquiera hemos lanzado la marca de queso castellano, cuando lo teníamos fácil. No, en Europa sigue esperando. Ahí sigue esperando. Ni siquiera. En cuanto a oportunidades, opciones como la deshidratación de la leche, lo único que decimos es que esas fábricas de deshidratación son caras. Pero ahora mismo la tabla de salvación es el mercado chino, que está comprando leche para deshidratarla y mandarla al mercado asiático. Por eso ahora mismo están subiendo los contratos, entre pinares, etcétera, etcétera, por el mercado chino. Siempre a remolque. En cuanto al mercado musulmán, un mercado con muchísimo tirón, que es capaz de abarcar 4 veces Castilla y León en cuanto a demanda. Ni siquiera estamos impulsando la certificación halal que tantas veces hemos hablado. Esto también sirve para el vacuno, que seguimos vendiendo animales vivos, que ya van en barco al Líbano, perdiendo la oportunidad de mandar carne congelada, certificada adecuadamente. En estos 4 años no se ha dado ni un paso, salvo un estudio y nada más. Eso es lo que se ha hecho por un mercado que pueda asumir 4 veces la producción de Castilla y León en esta legislatura. En cuanto a la crisis de los precios en general, las plataformas para la competitividad, por ahora no la han solucionado. Para mí, creo que es una especie de cajón desastre donde se ha metido el dinero que tiene la propia Consejería de Agricultura, se le ha dado un nombre y queda muy bonito. Pero en cuanto a resolver los problemas de los precios en el sector, en origen, nada. En cuanto a la interprofesional de la patata, puedo decir ahora mismo que está a huevo, siento decirlo así. Tampoco tenemos interprofesional de la patata. Y no son 4 años ya con esto, son muchos. No tenemos interprofesional de la patata. En cuanto al saneamiento, hemos perdido la oportunidad de pasar de erradicación a control con la prevalencia que tenemos. Y aquí lo voy a decir claramente. En ganado vacuno manda Castilla y León. Nosotros mandamos. Y ni siquiera podemos tener un plan de erradicación de tuberculosis bovina consecuente con nuestra comunidad y que sea café para todos. Ni siquiera tenemos eso. Y nosotros tenemos el mayor censo. No mandamos, porque no queremos. Podemos gestionar la tuberculosis. Podíamos haber hecho un gesto a los ganaderos que aquellos que llevaban, yo traje una proposición no de ley a estas Cortes, 3 años con T3B4, que eso es tarjeta verde, quiere decir que llevan 3 años sin ningún problema de tuberculosis ni brucelosis, haber tenido un gesto con ellos porque Europa no lo permite, porque se lo permite a otros países europeos, de que aquel ganadero que le salía un positivo y que luego en la PCR, en el análisis genético, no salía confirmado el positivo, haberle permitido recuperar en el momento la T3B4 y poder vender animales por lo menos a cebadero. Esto hubiera permitido que no perdieran más de 100 euros por bovino de 7 meses. Esto es factible porque se hace en otros países europeos, simplemente con pedirlo. Si no, fíjese en Irlanda. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también, pero no hemos querido. ¿Por qué? Porque solo hemos querido erradicar, tensionando el sector, matando y matando, sin bajar de la prevalencia del 2%, que es imposible en esta comunidad por la fauna silvestre. Y es imposible si no se meten análisis de ADN en vivo. Hasta entonces deberíamos haber gestionado el sector
del vacuno de otra manera. Y en cuanto a la PAC, y ya termino con esto, está bien que consensuemos una posición común de comunidad, pero en las enmiendas presentadas a la Comunidad Europea, a nosotros solo se nos informó y a las OPAs solo se les informó, solo se informó. No hemos podido hacer nada en cuanto a las enmiendas que se han presentado al documento de la política agraria común. Esto es así y creo que se han perdido 4 años, simplemente hemos gestionado. Muchas gracias.